Muy buenas tardes a todos. A nombre del rector de la Universidad Internacional, el doctor Francisco Javier Espinosa Romero, y de la directora general de Asuntos Estudiantiles y Admisiones, la doctora Angélica Pastora Nieto Chávez, les doy la más cordial bienvenida este día, miércoles 18 de noviembre. El día de hoy es un honor tener a un ponente internacional, Orgullo Uninter. Nos da mucho gusto que esté en la Universidad Internacional de manera virtual. Quien nos saluda y estará desde Nueva Zelanda, precisamente hablando de la diferencia de horas. En Nueva Zelanda son las 7 de la mañana, pero del jueves 19 de noviembre. Así es, con mucho gusto voy a presentar al ponente. Su nombre es Ibrahim Núñez, egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional y también de la especialidad en Relaciones Mercantiles Internacionales, también por Uninter. En el sexto semestre de la licenciatura, realizó un intercambio académico en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en la República Federativa de Brasil. En el año 2015, fue ganador del concurso México Global Rumbo Joven, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Mexicano de la Juventud. La beca del programa le permitió realizar prácticas profesionales dentro del Departamento de Protección y del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, IME, en el Consulado General de México en Boston, en Estados Unidos. En el año 2017 cursó el diplomado en Estudios Internacionales y Regionales sobre México, Estados Unidos y Canadá por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Y en el 2018 cursó el diplomado en Internacionalización de la Educación Superior por el Colegio de las Américas, COLAM, de la Organización Universitaria Interamericana. Del año 2017 a 2019 tuvo la oportunidad de laborar en el Consulado General de México en Raleigh, en el Departamento de Documentación a Mexicanos, y actualmente se desempeña como asistente de la sección consular en asuntos económico-comerciales y cooperación internacional en la Embajada de México en Nueva Zelanda. Es un honor, licenciado Ibrahim, tenerte este día con nosotros, como un orgullo Uninter, como un orgullo morelense, como un orgullo mexicano. Adelante, Ibrahim. ¿Qué tal, César? Pues muchísimas gracias, gracias por la introducción. Un gusto y un honor para mí también estar con ustedes, estar de vuelta en mi alma mater, Uninter. Guardo muchos recuerdos, todos gratos, afortunadamente. Y bueno, aunque sea de manera virtual, ¿no? Entrando a la nueva realidad. Y bueno, un gusto saludarte desde Nueva Zelanda, como ya decías. Bueno, el día de hoy quiero hablarles sobre un tema que me gusta mucho, me apasiona mucho y he tenido la oportunidad de estudiar, como ya lo mencionaba César, en un diplomado y personalmente pues he tenido la experiencia de aplicarlo en mi carrera profesional, en mi vida personal, desde que, pues podría decir desde que ingresé a Uninter. Y este tema pues es la internacionalización. Y el día de hoy quiero enfocarme en el tema de la internacionalización del CV para poder brindarle un poco de apoyo, un poco de conocimiento a los chicos que actualmente se encuentran cursando su carrera universitaria, independientemente de la institución en la que se encuentren. Y no solo eso, sino también a los chicos que ya están por culminar sus estudios universitarios o se encuentran por ya incorporarse a la vida laboral, porque considero y creo firmemente que el currículum y su internacionalización no únicamente tiene que parar cuando ya culminaron los estudios universitarios, sino además continuar preparándose, porque hay una competencia inmensa allá afuera que está esperándolos y es de vital importancia que continúen con los estudios para ser más competitivos. Bueno, el tema es la internacionalización del currículum.
y voy a comenzar, bueno, explicando un poco sobre una introducción sobre qué es la internacionalización durante la educación superior, para que conozcamos un poco más a detalle qué es lo que implica internacionalizarse, por qué es importante la internacionalización de su CV, y voy a mostrarles también algunos ejemplos, algunos de los cuales yo he tenido oportunidad de hacer para actividades extracurriculares que van a enriquecer el currículum durante y después de la carrera universitaria. Bueno, comencemos con el primer tema que considero es muy importante mencionar antes de entrar al tema de la internacionalización, y esto pues es la globalización, ¿no? La globalización, como sabemos, pues es un proceso ya histórico que comenzó aproximadamente unos 50 años, en la década de los 70, y bueno, es una integración mundial en los ámbitos económico, político, social, cultural, tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. Ya estamos más conectados y la prueba de eso, pues, es lo que estamos haciendo justamente en este momento, ¿no? Nos encontramos un poco más de 11,000 kilómetros de distancia entre Cuernavaca y Wellington, que es la ciudad donde actualmente vivo. Y bueno, en ese sentido se dice que es un proceso que ha hecho del mundo una agenda global. Estamos totalmente conectados, las sociedades necesitan más unas de otras, y para esto pues tenemos que estar totalmente al día en cuanto a las competitividades que debemos adquirir en nuestra carrera universitaria. Algunas de las ventajas, porque también ha habido desventajas, pero quiero centrarme en lo positivo de la globalización el día de hoy. Hay una infinidad de ventajas que hemos podido tener a través de la globalización, y bueno, podemos mencionar que hay un desarrollo del mercado global más importante. Los países y las fronteras están cada vez más abiertas por medio de tratados comerciales, por comunicación, por empresas que llegan a los nuevos países a invertir su capital para la creación de empleos, ¿no? Todo este tipo de conectividad que hay. Hay un mayor acceso a la información en cuanto a las noticias, en cuanto la facilidad que tenemos para interactuar nosotros como individuos, las redes sociales que han dado un cambio drástico en nuestras sociedades. El aumento de las inversiones extranjeras, como ya mencionaba, la vital importancia que es esto para un país, el tener la inversión directa dentro de su economía de empresas que son provenientes de otros países, y cómo nosotros, más adelante voy a explicar cómo nosotros podemos prepararnos para poder ser parte de este movimiento. El aumento del turismo, ahora es más fácil poder viajar, no en este momento, evidentemente por el tema de la pandemia, pero si hacemos un parteaguas antes de la pandemia, pues ya era más fácil viajar, y esperemos que una vez que volvamos a la nueva normalidad, continúe siendo, ¿no? Ya tenemos las posibilidades de movernos más fácil, los costos han sido más flexibilizados, y esto también nos va a requerir de cualidades, de talentos que vamos a tener que aprender a desarrollar durante nuestra carrera universitaria y después de la carrera universitaria. Y bueno, la otra también es el desarrollo tecnológico, todo lo que implican las nuevas aplicaciones, las nuevas formas de comunicación, etcétera. Entonces, quiero mencionar también que esto no únicamente aplica para el tema de la educación, puede ser en el día a día, simplemente el tema se va a centrar en el tema del currículum. Vamos a pasar a la siguiente y voy a explicar un poco qué es la internacionalización durante la educación superior. Es un proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración de las instituciones de educación superior. Como lo mencionábamos previamente con la globalización, y hacía énfasis en que los países están más conectados, en este caso la internacionalización habla sobre las instituciones de educación superior, las universidades, las que preparan a los nuevos talentos, a los nuevos jóvenes, para justamente incorporarse a esas nuevas empresas que actualmente están haciendo un eco en las sociedades de todos los países y están
creando nuevas formas de comunicación. Todas las empresas extranjeras que llegan a nuestro país llegan con el fin de poder hacer una interconexión con la sociedad en México, poder ganar beneficios también, pero la universidad en este sentido debe tener la capacidad de preparar a sus alumnos para poder ser competitivos y que puedan ingresar a este tipo de instituciones privadas y tener una mayor presencia dentro de la competitividad de los jóvenes el día de hoy. Bueno, también habla sobre que es el objetivo principal es alcanzar una mayor presencia y visibilidad internacional de un mundo cada vez más globalizado, que era lo que mencionaba en la diapositiva anterior. Y bueno, esto es un concepto totalmente adquirido por parte de la Organización Universitaria Interamericana, la cual regula a todas las universidades o trata de aportar nuevos conceptos para que las universidades no se queden detrás y puedan continuar preparando a sus alumnos dentro de este ámbito. ¿Por qué es importante la internacionalización del currículum? Ya entrando un poco más al tema, bueno, creo que es de vital importancia por factores que ya previamente mencioné, como es la competitividad, poder estar más adentro de lo que implican las empresas, incluso el gobierno. Los gobiernos, como lo hemos podido ver en la última década, quizás están cada vez más y más conectados entre sí con, bueno, naciones, países de todo el mundo. Nuestros gobiernos cada vez tratan más de interactuar para justamente atraer ideas, implementarlas en las nuevas sociedades. Nosotros como un país en vías de desarrollo, pues tenemos muchísimo que aprender de países en la Unión Europea, por ejemplo, que tienen un alto nivel de internacionalización en sus estudiantes, en sus políticas públicas, y esto siempre pues va a ser o tiene tendencia a ser copiado por los países en vías de desarrollo, como es el caso de nuestro país. Es por eso que es muy importante adquirir las capacidades, las habilidades para poder hacer frente a ese tipo de situaciones, y qué mejor que la universidad donde estudien pueda brindarles este tipo de herramientas para no quedarse atrás. A continuación voy a darles unos ejemplos sobre las actividades que yo tuve oportunidad de realizar y que recomiendo ampliamente que ustedes también lo hagan durante la carrera universitaria para poder enriquecer el currículum en el tema de la internacionalización, que puedan aprovecharlo, que puedan sacarle el mayor provecho. Como ya mencionaba César en la introducción, fui muy afortunado, me siento muy agradecido de poder haber estudiado en un Inter, porque creo que un Inter es una universidad que proyecta mucho este tema de la internacionalización. Trata de foguear muchísimo a los alumnos, los trata de incentivar para que puedan crear ese sentido de querer salir del país, de poder hacer actividades extracurriculares que enriquezcan el currículum, y todo en el ámbito internacional. Ya lo vamos a comenzar a ver. Lo primero, creo que es la base, y es muy importante tener esto muy claro. Creo que la interculturalidad es muy importante para enriquecer el currículum, porque la interculturalidad nos va a dar el conocimiento y la sensibilidad de entender a otras culturas, de entender por qué la religión de un país lo puede cambiar totalmente, cómo la economía internacional, cómo la forma de pensar de otras culturas puede recaer en nuestra sociedad como tal, cómo la forma de pensar, por ejemplo, de nuestro vecino Estados Unidos puede influir en la cultura mexicana o en la latinoamericana en general. Cuando yo estudié en un Inter, tuve la oportunidad de tomar los cursos de interculturalidad, los cuales justamente plantean este tipo de análisis. Son clases que yo recomiendo muchísimo si tienen la oportunidad de hacerlo. Si no están tomándolas en la universidad, hay una infinidad de cursos en línea que pueden tomar. Igual más adelante voy a platicarles un poco sobre cuáles son las plataformas que yo he usado para poder tomar este tipo de cursos, que la verdad son muy interesantes para crear una sensibilidad y un conocimiento
sobre el tema internacional, el contexto internacional y sobre lo que pasa en otros países. Estar muy informado es de sumamente importancia y actividades tan simples como, por ejemplo, leer el periódico, leer las noticias, eso crea interculturalidad, nos hace estar conectados y poder entender el contexto de lo que está pasando en el mundo al día de hoy. Otro factor que es muy importante para enriquecer el currículum durante la carrera universitaria, creo que es el segundo o el tercer idioma para algunos, quienes ya tienen la habilidad de dominar el primero. Perdón, el segundo idioma. El primero, bueno, para los que nos están escuchando es el español, es nuestra lengua materna, pero si tenemos un segundo idioma, nos va a hacer realmente entrar en una nueva cultura, porque el hecho de aprender un idioma no solamente implica aprender la gramática, aprender cuáles son las reglas del idioma, etcétera, sino también entender la cultura, la música, la pintura, la cultura del país o los países que hablan el idioma en el que estamos interesados. Aquí personalmente me gustaría comentarles y darles mi recomendación, claro, siempre desde mi punto de vista. Creo que es importante poner mucho empeño en aprender inglés. Es verdad que nos puede gustar algún otro idioma y eso es importante también, pero como segundo idioma y por la posición geográfica que tiene México, yo recomendaría que el segundo idioma que elijan y en el cual deban poner más énfasis sea el inglés, porque lo vamos a necesitar para todo cuando tengamos que salir a buscar empleo, cuando tengamos que viajar, así vayamos al país más lejos, el idioma inglés al menos alguien lo va a hablar. Entonces, creo que es muy importante que lo hablen bien y si es posible, podría decir que incluso olvidarnos de un tercer idioma, al menos durante la carrera universitaria. Soy de la idea que es mejor hablar un idioma bien que hablar 4 más o menos. Muchas veces ponen en el currículum que hablan francés, que hablan italiano, portugués, etcétera, pero pues tienen un porcentaje quizás del 30, del 40%, como usualmente lo manejan, en los currículums, pero mi consejo es que mejor aprendan bien inglés, pongan todo el empeño, todas las energías en el idioma y ya posteriormente va a haber oportunidad para aprender otro con otras actividades que vendrán después, dentro de la carrera o incluso después de la carrera. Algunos de los elementos que yo usé durante la carrera, bueno, fueron las clases en un Inter, eran totalmente gratuitas, entonces fue muy enriquecedor poder tener el contacto con otros idiomas dentro de la institución académica. En este caso, cuando lo hice en la Universidad Internacional, fue una muy buena experiencia y posteriormente también lo hice en el Centro de Lenguas, que en su mayoría las universidades autónomas del estado en donde se encuentren tienen un centro de lenguas. En el caso de Morelos fue en el CELE. Son cursos totalmente bien impartidos por los docentes y además económicos. Puede ser una forma de poder comenzar a tener ese contacto con el segundo idioma o con su tercer idioma. Aplicaciones en línea como pueden ser Duolingo, como pueden ser Busuu, que son también totalmente gratuitas, pueden ser complementarias, porque también es verdad, y hay que mencionarlo, que con las aplicaciones no se va a aprender un segundo idioma como debería, entonces siempre es bueno tomar otros puntos y referencias para poder aprenderlo mejor. Eso simplemente son herramientas de apoyo y son muy buenas, también como lo es Rosetta Stone, que es un poco quizás más difícil de adquirir por el tema del costo, pero para quien tiene la posibilidad, es una herramienta impresionante que puede ayudarles a adquirir el segundo o tercer idioma. Las prácticas profesionales, lo dejé en número 3 porque igual creo que es un tema importante. Si algunos de los que están aquí están por ingresar a una universidad, les sugiero que busquen la universidad que les permita tener acceso a prácticas profesionales. Un Inter tuvo
cuando estuve en un Inter tuve la oportunidad de realizar mis prácticas profesionales en la inversión privada, en el sector público, y la verdad es que es importante que las universidades tengan una agenda con empresas, con instituciones gubernamentales para que los alumnos puedan hacer sus prácticas profesionales ahí. Desde el segundo semestre en un Inter tuve la oportunidad de comenzar a hacer mis prácticas profesionales y es algo que estoy sumamente agradecido porque al final cuando terminas la carrera, lo primero que te van a pedir es experiencia. Y si no tuviste experiencia durante la carrera profesional va a ser muy difícil que te contraten. Entonces sí es muy importante que para quienes tengan la oportunidad de hacer las prácticas profesionales, ya sea en México o en el extranjero, las aprovechen. Son muy útiles y además van a comenzar a tener ese contacto con otras culturas si tienen la oportunidad de hacerlo en el extranjero, como fue mi caso. Yo lo hice por medio de una agencia que vincula estudiantes mismo de un Inter, nos vinculaban con empresas en Estados Unidos y pude ir a realizar mis prácticas profesionales al extranjero. Realmente son cursos que son muy económicos. Hay cursos como campamentos para hacer un verano, por ejemplo, trabajar un verano en Estados Unidos, que son 3 meses. Hay cursos que van desde los $300 y realmente los recomiendo, que hagan, que tomen la decisión. Tengo muchos amigos que lo hicieron durante la carrera universitaria y les dio la oportunidad de poder perfeccionar el inglés. La mayoría de los campamentos son en Estados Unidos o son en Canadá, entonces tienen la posibilidad por un costo muy, muy bajo de poder ir a Estados Unidos, trabajar y sobre todo recuperar su inversión y traer con ustedes una experiencia que pues es aprender un idioma distinto. Para las chicas, por ejemplo, también existe el proyecto de Au Pair, que con el simple hecho de registrarse en la página oficial de Au Pair, que es totalmente gratuito, pueden acceder a un catálogo inmenso de familias en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, que están buscando niñeras para que puedan cuidar a los pequeños y ayudar en labores del hogar. Y es una experiencia sumamente enriquecedora para las chicas porque igual tienen ese contacto con otra cultura, van, trabajan y además les remuneran económicamente. Entonces no pierden lo que gastan, sino al contrario, es como una inversión. Lo recomiendo totalmente. El punto número 4, y bueno, también a esto le estoy sumamente agradecido a mi alma mater, a un Inter, por haberme dado la oportunidad y brindarme un catálogo de universidades y poder tener sobre todo las opciones de elegir qué es lo que más se apegaba a lo que yo quería hacer. El intercambio académico lo realicé durante el sexto semestre de la licenciatura y lo hice en Brasil, en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Fui a cursar un semestre completo y fue por medio de la oficina de enlace de internacionalización de un Inter. Ahí tuve la oportunidad de comenzar, bueno, recomiendo que hagan el trámite desde el segundo semestre, tercer semestre, comiencen a ver opciones porque es un proceso que lleva tiempo. Tienen que pensar bien qué es lo que más se va a pegar a su currículum, qué es lo que ustedes quieren realmente hacer, cuál es el idioma que quieren aprender, el segundo o tercer idioma que quieren perfeccionar. Entonces, toma su tiempo, hay un proceso de visados, evidentemente tienen que ver el tema presupuestal para poder hacerlo, pero les recomiendo que se acerquen al departamento de internacionalización, que busquen opciones. Tenemos la idea de que la internacionalización y la movilidad académica son muy, muy caras, pero realmente existen opciones muy, muy buenas que pueden adecuarse a su bolsillo. Conozco compañeros que se fueron de intercambio a Francia, que se fueron a Portugal y créanme que como foráneos en Cuernavaca gastaban más que lo que gastaban viviendo en Portugal o lo que gastaban en Francia, porque existen apoyos económicos dentro de las universidades que dan la bienvenida a los alumnos y pueden incluso ahorrar más dinero o no gastar tanto de lo que actualmente se gasta en Cuernavaca. Entonces, personalmente yo les recomiendo muchísimo que comiencen a ver ese tema, investiguen cuáles son las universidades que más les convienen y las opciones,
Cuando yo estaba en un Inter, aún no existía el convenio con Brasil, entonces con ayuda del Departamento de Internacionalización pudimos hacer un acuerdo con la Universidad Federal de Río de Janeiro y al final pude lograr hacer el intercambio en la universidad que creí conveniente para mi perfil y el idioma que quería aprender, que es el portugués. Bien, ahora quiero hablarles un poco sobre las actividades extracurriculares que pueden realizar después de la carrera universitaria. Como ya les decía, no termina, sino al contrario, la carrera profesional va a empezar cuando egresan, cuando salen de la universidad. Entonces, tampoco significa que esas actividades que les voy a mencionar, a excepción de una, las tienen que hacer después. Las pueden hacer también durante la carrera, pero decidí catalogarlas como después de la carrera porque ya tenemos quizás un poco más de posibilidades, ya comenzamos a laborar para entonces ya podemos también acceder a otro tipo de conocimientos, ya sin tener que depender quizás muchas veces de nuestros papás. Entonces, bien, el punto número uno creo que es el posgrado, es el que les menciono que pues sí, evidentemente tiene que ser después de la carrera universitaria. Les sugiero que busquen un posgrado, quizás no inmediatamente, es bueno también tener un poco de experiencia laboral y ya de ahí comenzar a notar qué es lo que nos gusta, si realmente lo que estudiamos es lo que queremos ejercer el resto de nuestra vida. Entonces, ya una vez que tengan un par de años en su vida laboral, pueden comenzar a estudiar un posgrado, no importa si es una especialización, si es una maestría o si quieren lanzarse y hacer directamente el doctorado. Pero sí es algo que les va a dar muchísimo peso al currículum y si lo pueden hacer en el extranjero o si lo pueden hacer en una universidad como lo es un Inter para poder proyectar el currículum y tengan la oportunidad de, si no pudieron hacer el intercambio, por ejemplo, en la licenciatura, pues que lo hagan en el posgrado, ¿no? Esa es una facilidad que otorga la universidad y creo que hay que tomarla. Es una herramienta muy, muy buena. El siguiente punto es, bueno, ya aquí vendría el tercer o el cuarto idioma para muchos. Ya estamos un poco más, para entonces ya tenemos que dominar el inglés. Para este punto ya se tiene que dominar el inglés si es que queremos tener más oportunidades en el ámbito laboral. Entonces, creo que el tercer idioma aquí podría ser ya una muy buena oportunidad, ya que conozcamos, ya que estemos quizás en una empresa que nos lo requiera, no sé, quien entre a trabajar a una empresa japonesa o a una italiana, ¿no? A una francesa, pues especializarse en ese idioma de la empresa para poder tener más oportunidades dentro de la institución. También lo pueden hacer por un simple, por la pasión al idioma, por el hobby o por las ganas, ¿no? De querer aprender. Aquí podría ser un poco más ya tener el gusto por la lengua y no tanto como verse forzados a tener que estudiarla porque se las están pidiendo para titularse o porque la universidad les exige completar la tira de materias del idioma. Ya lo pueden hacer por gusto también y creo que es muy importante también este punto, que lo hagan porque les gusta, no porque ya tienen ese peso que les está exigiendo aprender un tercer idioma. Cuando uno tiene el gusto por los idiomas ya es más fácil y sobre todo cuando eliges el que más te gusta. Entonces, cuando estaba en la universidad comencé a estudiar italiano y me empezaron a decir, no estudies italiano, no te va a servir para nada, solamente lo hablan en Italia. Y cuando busqué mi primera oportunidad laboral, los requisitos eran hablar inglés y hablar italiano. Y yo lo dejé porque me dejé llevar en ese tiempo, por lo que decían mis conocidos, mis amigos, ¿no? Que no me iba a servir. Entonces dije, bueno, sí, ¿para qué pongo esfuerzo en algo que no me va a servir? Y al final, bueno, puede servir. Creo que todos los idiomas sirven, eh, pero sí no dejar de lado el inglés, que pues es el más importante. El tercer punto serían los seminarios o congresos donde se traten temas internacionales. Muchas veces los ofrecen en las universidades, los ofrecen la misma empresa donde ya estén trabajando. Y bueno, hoy en día con el tema del COVID, pues ya lo podemos hacer a través de plataformas
virtuales, de plataformas digitales como es Zoom, como lo estamos haciendo en este momento, que quizás en la normalidad era muy difícil acceder a los congresos porque eran en otros países, eran en otras ciudades de nuestro país, teníamos que pagar por ver a algún ponente y ahora lo podemos hacer muchas veces gratuitamente en línea o pagando una cantidad mucho menor porque ya no implica toda una organización detrás para un evento. Entonces los costos han disminuido bastante. Les sugiero que adquieran nuevos conocimientos a través de estos seminarios o de esos congresos, que asistan. Y les mencionaba que pues lo dejé en la parte de después porque ya uno los, quizás ya para entonces los podríamos costear, ¿no? Ya no estamos dependiendo del apoyo económico de nuestros padres para quienes lo tuvimos durante la carrera universitaria. Y bueno, finalmente los cursos en línea. Quienes han tenido oportunidad de tomar cursos en edX o en Coursera, no me dejarán mentir, pero son plataformas que hace 10 años no existían y que hoy están cambiando totalmente la forma de aprender y son una maravilla. Como pueden ver, pueden tomar clases en universidades de alto prestigio a nivel mundial, como puede ser Yale, como puede ser Harvard, incluso universidades de prestigio en nuestro país, como el TEC de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, un sinfín, ¿no? de universidades que nos pueden brindar X cantidad de cursos en todo lo que te puedas imaginar. Y lo mejor de todo es que son gratuitos. Entonces, no hay pretexto para no continuar preparándose. Les sugiero que se echen un clavado en estas páginas, que busquen qué es lo que les gusta, porque además tienen un peso curricular. Y ayuda mucho que lo estamos haciendo en línea y al día de hoy, como podemos ver, pues no hay mucha movilidad internacional por el tema del virus, pero eso es una plataforma excelente que se adapta a las necesidades del día de hoy. Algo muy importante también es LinkedIn. Se lo recomiendo muchísimo para poder potencializar el currículum, poder conectarse con gente de otras regiones del mundo. Si es que su intención es salir del país en algún momento, esto es una excelente plataforma. Les da una proyección increíble. No tienen ni idea cómo ha ayudado a las personas esta red social. Ahí mismo les puse el enlace de mi perfil para quienes estén interesados en contactarme y si les puedo ayudar en algo, con muchísimo gusto podría hacerlo. La verdad que para mí es un placer poder crear sinergia con otras personas y poder ayudarlos para que puedan tener y poder vivir las experiencias que yo afortunadamente he tenido, la dicha de poder hacerlo. Entonces, LinkedIn pues es una plataforma que si no la tienen, si no están inscritos aquí, no están en el mundo laboral el día de hoy. Nadie los va a ver, no van a tener la opción de poder acceder a oportunidades laborales que no van a encontrar en otras plataformas como es OCC, Computrabajo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es totalmente distinto y a todos los que me están escuchando les sugiero que si no están, no esperen más, tienen que darse de alta en esta plataforma para poder acceder a mejores oportunidades laborales. Y bueno, en resumen me gustaría únicamente decir que no crean que el tema de la internacionalización es un tema que necesariamente tiene que ser monetario, que implica muchísimo gasto. Yo lo he hecho a través de becas que en este caso me otorgó la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Mexicano de la Juventud. Son plataformas que dan la opción a jóvenes de hacer prácticas profesionales en el extranjero o incluso en México. Entonces, les recomiendo muchísimo que estén informados sobre las convocatorias que van surgiendo en esas plataformas y apliquen, que hagan la solicitud, que participen, porque créanme que generando buenos proyectos, buenas ideas, pueden ser acreedores a una muy buena beca que pueda brindar la oportunidad de hacer cosas muy en concreto como las que les mencioné durante y después de la carrera universitaria. No quiero prolongarme mucho, no quiero aburrirlos tampoco y me gustaría pasar
a la ronda de preguntas si es que hay alguna. Claro que sí, buenas tardes. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Y la primera es, ¿cuáles son los retos que tuviste al realizar tu intercambio en Brasil y ahora en trabajar en otro país? Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, el reto más difícil que tuve cuando me fui a Brasil, que debo decir no iba muy preparado en cuanto al tema del idioma, porque comencé a escuchar compañeros, amigos, me decían, bueno, no pasa nada, el portugués se parece demasiado al español, entonces si tú vas te van a entender, y si no te entienden, pues les hablas en inglés. Vas a una ciudad turística como es Río de Janeiro, que en ese entonces se proyectaba para ser la sede de las Olimpiadas, e iban a ser los anfitriones en la Copa del Mundo, entonces todo el mundo va a hablar inglés. Y la verdad es que no, llegué, me topé con pared, no todo el mundo habla inglés, y sí, el portugués es muy similar al español, ellos te lo pueden entender cuando tú hablas español, pero cuando ellos hablan portugués es muy complicado. Entonces me enseñó que hay que prepararse antes de ir a algún lugar, informarse bien y sobre todo tener una conciencia de lo que implica irse a otro país. Y lo mismo pasó cuando vine a Nueva Zelanda. Eh, yo ya tenía experiencia con el idioma, había tenido oportunidad ya de haber trabajado, de haber vivido en Estados Unidos, entonces me sentía muy, muy confiado con el tema del inglés. Y dije, no va a haber ningún problema. Y cuando llego a Nueva Zelanda, pues el acento es totalmente distinto, es un acento al que no estamos acostumbrados, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, todas las películas, las series, toda la información que recibimos, pues estamos muy acostumbrados, ¿no? A tener el acento de los Estados Unidos en cuanto al inglés. Y cuando llegué a Nueva Zelanda, pues el acento era totalmente distinto y los primeros 3 meses complicadísimo para poder entenderles, porque sí, no tiene absolutamente nada que ver con el inglés estadounidense. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué le recomendarías a los alumnos para que salgan de México? Bueno, pues primero las ganas, que tengan todas las ganas, porque son procesos que pueden durar meses, independientemente de cómo lo quieran hacer, si lo quieren hacer por medio de prácticas profesionales, si lo quieren hacer por medio de algún campamento en Estados Unidos, si se quieren ir de au pair, de niñera, o si lo quieren hacer, no sé, en el posgrado. Creo que primero pues tener las ganas porque van a ser procesos largos, van a ser procesos de visados, de ir y venir, de hacer trámites y se requiere muchísima paciencia. Entonces yo les sugiero eso, que se preparen, que tengan las ganas de hacerlo y sobre todo pues informarse, ¿no? Para que no les pase lo que a mí me pasó, informarse sobre las características del país al que van. Siempre va a haber barreras en el idioma, creo yo, por muy bien que se hable, pero sí prepararse muchísimo, tomar el consejo sobre la interculturalidad para no cometer errores en temas culturales, ¿no? Comentarios que se pueden llegar a hacer, la forma de vestir, etcétera, todo lo que eso implica. Como estudiante de Relaciones Internacionales, ¿qué pasos consideras más importantes para llevar a cabo para poder trabajar en la embajada? Es nuestra siguiente pregunta. Claro que sí, muchas gracias, muy buena pregunta. Bueno, como internacionalista, yo creo que es el sueño de todos cuando ingresamos a la carrera, trabajar en una embajada, trabajar en un consulado, en una organización internacional, etcétera. Mi consejo número uno sería aprender inglés de entrada. Como ya lo mencionaba, es de vital importancia. Si no hablan inglés, las puertas ya las tienen cerradas desde un principio. Entonces, prepararse muy bien con el inglés, certificarse en inglés, hacer el TOEFL, presentar el IELTS o algún examen que le dé peso al idioma que ya deberían dominar para cuando terminen la carrera universitaria. Eso creo que es lo más importante. Lo siguiente podría decir que realizar sus prácticas profesionales en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que es la institución gubernamental que, bueno, tiene a las embajadas,
que lleva todo el proceso de los consulados y embajadas de nuestro país, representaciones de nuestro país en el exterior. Si pueden hacer el servicio social en la delegación, a quienes están en Morelos, que lo hagan en Cuernavaca, o cada estado tiene su propia delegación, lo pueden hacer también en la Ciudad de México, y si pueden hacer también el servicio social o alguna práctica profesional en algún consulado de Estados Unidos, sería muy buena opción. ¿Por qué Estados Unidos? Creo yo que es el país, bueno, México tiene la red consular más grande del mundo y la tiene justamente en Estados Unidos por la cantidad de connacionales mexicanos que viven en este país. Y creo que es importante hacer las prácticas profesionales en algún consulado o en alguna embajada, en la embajada, perdón, en Estados Unidos, porque te sensibiliza mucho como ser humano. Ves casos muy, muy fuertes en temas migratorios y de eso es lo que se trata el servicio exterior. Entonces, te va a dar una proyección y vas a poder diversificar tus conocimientos en su máxima expresión. Entonces, creo que sí es importante que tomen esto en cuenta porque va a ser ese primer contacto que van a tener con el servicio exterior y ahí van a poder darse cuenta si realmente es lo que les gusta o no. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta es, al trabajar en otros países, ¿cuáles han sido tus mayores retos? Gracias. Bueno, pues reitero, los idiomas siempre van a ser los retos más difíciles y podría también añadir que la forma en la que se busca empleo, ¿no? En México estamos acostumbrados a buscar empleo de alguna forma, a elaborar el currículum de cierta forma. eh, Son formatos que no están mal, están adaptados a lo que busca el mercado laboral mexicano, pero sí es muy importante que cuando vayan a otro país se informen sobre cómo se debe elaborar un currículum para las exigencias del mercado laboral del país al que van. Eh, Temas muy sencillos como el colocar la fotografía o colocar la fecha de nacimiento en países como Nueva Zelanda, que es donde actualmente vivo, no son relevantes. A nadie le importa cuántos años tienes porque aquí no existe una discriminación en cuanto a la edad para buscar algún empleo y tampoco la cuestión física, ¿no? Al contrario, aquí es bien visto que alguien hable 2 o 3 idiomas y que provenga de algún otro país y eso muchas veces nosotros no lo sabemos. Entonces, si tú colocas la fotografía en tu CV en un país donde está mal visto, en primera instancia van a eliminar tu CV. Entonces, sí les recomiendo mucho que hagan énfasis en eso cuando ya estén en la búsqueda de algún empleo en otro país. Ok, vamos con la siguiente pregunta, ya estamos por finalizar. Muchas gracias. Y nos dice, ¿cuándo consideras que es el momento más apropiado o propicio para que los alumnos hagan un intercambio académico? ¿Y cuáles serían los tips para que sea un intercambio exitoso? Muchas gracias. Esa es una muy buena pregunta. Es muy importante planear el intercambio. Si pueden hacerlo desde el primer semestre, vayan, como les decía, viendo qué es lo que más les gusta, cuál es el idioma que quieren aprender. Para mí, el mejor semestre para realizar el intercambio es el sexto, porque ya tienes 3 años, 2 años y medio, los primeros 5 semestres, ya tienes la base de lo que es tu carrera, ya sabes qué es lo que te está llamando más la atención. Y si vas al sexto y solamente vas por un semestre, vas a regresar para el séptimo y el octavo semestre, que es para concluir tu carrera. Y es importante que lo hagas de esta forma, desde mi punto de vista, porque el último año es vital para ya comenzar a cerrar ese ciclo universitario. Ya vas a comenzar con la tesis, si es que te vas a titular por tesis, o ya vas a comenzar a ver cómo te vas a titular. Viene el servicio social, que lo tienes que hacer. Entonces ya no vas a tener tanto tiempo para estar pensando en hacer un intercambio o quizás ya no lo vas a disfrutar tanto, ¿no? Para mí, por ejemplo, era muy importante regresar a mi graduación, entonces tuve compañeros que se fueron en octavo semestre, quizás ellos no le dieron importancia, para mí lo era, pero yo quería estar en mi graduación, ¿no? En la universidad, y hay quienes no tuvieron esa oportunidad porque no lo planearon bien o porque les ganó el tiempo y lo decidieron hacer al último minuto, en el último minuto, y ya no hubo esa oportunidad de compartir, ¿no? Esos momentos que son importantes
y también poner todo el empeño en hacer una buena tesis, en hacer un buen servicio social, porque muchas veces puede ser el vínculo para poder ser contratado en una empresa. Entonces creo que el sexto semestre es el mejor semestre para hacer el intercambio. Si van a hacer el intercambio durante un año, entonces háganlo en quinto y sexto. Sería mi consejo. Y ¿cuáles son mis tips para que el intercambio sea exitoso? No se lleven tantas materias al intercambio. Si pueden adelantar materias a lo largo de la carrera universitaria, desde segundo semestre me parece que, bueno, cuando estudié en un inter, desde segundo semestre podía adelantar materias. En algunas universidades es distinto, pero si pueden adelantar materias es una excelente opción para cuando lleguen al intercambio. Al intercambio yo únicamente me llevé 4 materias y fue la mejor decisión porque puedes disfrutar de la cultura, puedes conocer gente y a la vez puedes estudiar. El intercambio, recuerden que no únicamente es estudiar, también van a conocer cómo es la vida en otro país. Entonces, entre menos carga académica tengan, creo que va a ser un intercambio mucho más exitoso y van a poder compartir más con la gente del país que les está dando la bienvenida. Ok, y cerramos con esta pregunta que Claro nos que hacen a través de nuestras redes sociales y es, ¿cuál consideras que es la clave como mexicano para que puedas triunfar en el extranjero? Wow, pues no sé si aún triunfo o no triunfo, pero lo que he logrado hasta el día de hoy, yo creo que es quitarse mentalmente los complejos que tenemos como sociedad. El mexicano tiende mucho como a irse para abajo y decir, no, es que no voy a poder, o no, es que tal amigo pudo porque él tenía más influencias, o porque tal amigo tuvo tal opción. Yo creo que aquí la idea es cambiar la mentalidad desde ya, y comenzar a buscar mejores oportunidades. Todo depende de uno, no importa las circunstancias, siempre y cuando sea uno perseverante y seguir hacia adelante, siempre buscando lo que uno quiere en esta vida. Es la mejor opción. Creer en tus sueños, sobre todo. La gente te va a decir que no vas a poder, pero siempre y cuando tú lo tengas en mente, va a ser lo más propicio, lo mejor que te puedes regalar a ti mismo para llegar a tu objetivo principal. Ok, muchas gracias y ahora vamos a dar paso a que el maestro Santaolalla despida la conferencia. Pues ha sido un honor escucharte. Muchísimas gracias, Ibrahim, licenciado Ibrahim Núñez, que el día de hoy desde Nueva Zelanda está con nosotros para la Universidad Internacional Orgullo Uninter, a nombre de nuestro rector, el doctor Francisco Javier Espinosa Romero. Te doy las gracias y agradecemos mucho esta conferencia, esta plática que sin duda alguna nos va a ayudar a todos, ¿no? No solamente a los estudiantes, sino a todo el personal, a toda la gente que la estamos viendo y que en nuestras redes sociales de Uninter queda ahí grabada. Todos los estudiantes están avisados, también otras personas que la van a estar reproduciendo, la van a estar viendo, porque es muy importante para su vida estudiantil y para su vida actual, para los egresados o para los que ya estamos trabajando. Muchas gracias, Ibrahim. Gracias. ¿Algunas palabras de despedida? Claro que sí, gracias. Muy contento de poder colaborar con Uninter. Para mí es un gusto siempre volver a mi alma mater. Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Ojalá se pueda repetir en algún momento. Muy agradecido y gracias a todos por escucharme. Espero que haya aportado un granito de arena en su vida profesional y quedo a sus órdenes para quienes tuvieron oportunidad de ver mi LinkedIn. Con muchísimo gusto puedo apoyarles con dudas, con preguntas. Siempre me encuentro dispuesto y abierto a apoyarlos. Muchas gracias, muy buenas tardes aquí en México y buenos días allá en Nueva Zelanda. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, César. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, hasta luego.